Ya esta unidad por sí misma ya no sería una unidad básica como el metro, porque una unidad básica es una unidad que digamos solamente está sola, pero cuando ya hay combinación de dos o más unidades básicas, estamos enfrentando ya lo que son las unidades derivadas. Entonces, ¿qué podemos definir como una unidad derivada? Toda aquella unidad que tiene dos o más básicas. Entonces a eso se le llama unidades derivadas. Copiemos ahí en el cuaderno. Unidad derivada, la que tiene dos o más unidades básicas. Ya expliqué como unidad derivada, por ejemplo, el área, porque es metros cuadrados. Pero también existen otras unidades derivadas como por ejemplo el peso. Recordemos que el peso es una fuerza y como al ser una fuerza es el producto de la masa por la aceleración, que en este caso la aceleración sería la aceleración de la gravedad. ¿Por qué yo le digo que el peso es una unidad derivada? Ya sabemos que el peso se representa con la letra P y que representa también a una fuerza. Recordemos que la fuerza no es otra cosa más que el producto de la masa, en este caso por la aceleración. Pero para el caso del peso, recordemos que el peso, la aceleración va a ser debida a la gravedad. Ahora, recordemos que la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, mientras que la gravedad viene a ser como una aceleración. Aceleración, físicamente hablando, es el cambio de velocidad que se puede representar agarrando la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Tal vez esto lo vamos a explicar más en detalle más adelante, pero lo que sí me interesa que entendamos es que la aceleración, la velocidad se mide en metros por segundo, mientras que el tiempo se mide en segundos. Y si nosotros recordamos cómo trabajamos cuando hacemos fracciones, recordamos que son extremos por extremos y medios con medios. Entonces, las unidades de aceleración en este caso son metros sobre segundo a la 2. Y esta aceleración debida a la aceleración de la gravedad es lo que nosotros deberíamos representar aquí en la gravedad. Entonces, por eso el peso sería el producto de la masa por la gravedad. Y la gravedad se mide en metros sobre segundo a la 2. Tal vez ustedes ahora están un poquillo preocupados porque me podrán decir, pero Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para recordar todo esto? Eso en su momento lo vamos a ir analizando y lo vamos a ver poco a poco hasta que nosotros podamos entender de dónde es que salen todas estas cantidades fundamentales. Pero lo que a mí me interesa que observemos acá es lo siguiente. ¿Por qué es que yo digo que el peso entonces se considera como una cantidad derivada? Precisamente porque tiene la combinación de dos o más cantidades fundamentales o básicas. Veamos el caso del kilogramo, veamos el caso del metro, veamos en el caso del segundo a la 2. Por el simple hecho de tener segundo a la 2, eso ya quiere decir que el peso por sí mismo ya podría decirse que es una cantidad derivada. ¿Por qué? Porque está combinando dos cantidades fundamentales como el segundo. Le está tomando en cuenta dos veces. Con solo eso yo ya podría decir entonces que el peso es una cantidad derivada, porque debemos entender que una cantidad derivada es aquella que tiene que tiene dos o más cantidades básicas. Muy bien, entonces volviendo al ejemplo que estamos hablando acá en el recuadro, tenemos que recordar entonces que existen unidades básicas, como todas estas que están en verde que ya mencionamos, y unidades derivadas. Ya les di el ejemplo de, por ejemplo, el peso, que por qué el peso entonces se considera como una unidad derivada. Recordemos entonces acá que en la teoría se nos dice que una unidad derivada resulta de la combinación de dos o más unidades básicas. Entonces eso es lo que a mí me interesa y lo que en este caso sería importante para mí que ustedes recordaran en este momento. Bien, para analizar el tema de conversiones, vamos entonces a explicarlo mediante unos pasos para que sea más simple comprenderlos. Veamos los pasos que aparecen aquí a continuación. El primer paso tiene que ver con partir de lo que sé.
Yo no puedo hacer un problema si yo no parto de algo que sé. Es lógico que si me piden que yo haga una conversión o que solucione un problema, tengo que partir de un dato que me den. Es por eso que yo debo partir de lo que sé. El segundo aspecto es utilizar el arriba y abajo. Ahorita vamos a explicar en qué consiste ese punto. En el tercer punto consistiría entonces en colocar lo que me piden, y en el cuarto punto lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros conocimientos previos. Entonces vamos a explicar uno a uno cada paso utilizando un ejemplo muy sencillo. Veamos, nosotros ya tenemos un conocimiento previo de que nosotros sabemos de que un hectómetro, o lo que es lo mismo, un HM, es igual a 100 metros. ¿Qué es lo que quería entonces decir esta letra H cuando lo estudiamos en su momento? Voy a colocar esa letra H mejor en rojo. Esa letra H lo que quería decir es que es 100. Si yo tengo un H, lo que yo estoy diciendo es que tengo 100. ¿Pero 100 qué? 100 metros en este caso. Entonces sería muy fácil entender que si en vez de este 1 hay aquí un 3, entonces yo no tendría 100 metros, sino más bien tendría 300 metros, porque 3 hectómetros equivaldrían entonces a 300 metros. Pero vamos a hacer de la suposición que yo no conozco esto o no lo sé y que yo quiero averiguarlo siguiendo dichos pasos. Entonces tendríamos como un primer problema, y que es el problema fundamental y clave para poder entender cómo se hace una conversión. Voy entonces a colocar que 3 hectómetros, voy a hacer la pregunta, ¿a cuántos metros equivale? Si partimos entonces del primer punto, o del primer paso, yo tengo entonces primero que partir de lo que sé. En este caso, ¿qué es lo que yo sé? Yo tengo un dato, yo sé que tengo 3 hectómetros, porque ese es el dato que me dan. En este otro lado, yo no tengo absolutamente ningún dato, simplemente tengo una pregunta, ni siquiera tengo un número como un dato. Por eso entonces, cuando yo quiero empezar a realizar una conversión, utilizo el primer paso, que es partir de lo que yo sé. Entonces, si yo tengo claro eso, yo sé que yo puedo empezar escribiendo 3 hectómetros. Ahora, lo que yo quiero hacer aquí es empezar a trabajar con fracciones. Recordemos que era una fracción. Voy a representarlo acá. Digamos que yo tengo una fracción de 2/5 multiplicado por 1/2, por así decirlo. Yo sé que cuando nosotros trabajamos con fracciones matemáticamente, lo que hacemos es multiplicar los valores de arriba, que me van a dar en este caso 2 por 1, 2, y los valores de abajo, que en este caso sería 2 por 5, 10. Pero eso no quedaría ahí, sino que también yo tengo que aprender a factorizar. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Entonces quiere decir que el valor aquí, el resultado, sería 1 sobre 5. Más sin embargo, yo también sé que puedo hacer un truco. Por ejemplo, yo puedo decir que este se cancela y este se cancela, y verdaderamente aquí me quedaría 1/5, igual que lo que yo estoy observando como resultado final. Entonces, si yo entiendo este concepto, es este concepto el que me va a enseñar a mí a entender qué es lo que es arriba y qué es lo que es abajo. En este caso, yo tengo que eliminar hectómetros, y si hectómetros está al lado de arriba de una fracción, yo debería entonces también colocarlo en el lado de abajo. Esto no solamente sirve con números, sino también sirve con las letras. Entonces el mismo principio se aplica a los dos casos. Entonces aquí, si yo coloco hectómetros abajo, yo podría eliminar hectómetros. En eso es lo que consiste el paso número 2, colocar arriba o abajo. Si yo tengo algo arriba, para eliminarlo, lo coloco abajo. Si yo tengo algo abajo, para eliminarlo, lo coloco arriba.
Entonces, el segundo paso es eso, colocar arriba y abajo según a mí me convenga. Entendido entonces ese punto, voy a explicar en qué consiste el punto 3. El punto 3 consiste, como nos dice los pasos, en colocar lo que me piden. Si esto era el dato que me habían dado, lógicamente lo que me piden en este caso son metros. Y metros yo lo voy a colocar en el espacio que quede libre. En este caso va a quedar libre en la parte de arriba. Ya entendimos entonces lo que es el tercer paso, simplemente colocar lo que me piden. En este caso me están pidiendo metros. Pero tal vez lo más difícil de entender es el cuarto paso. El cuarto paso se refiere a los conocimientos previos que yo tengo. Pero no es nada difícil. Yo ya tenía un conocimiento previo. Veamos. Este conocimiento previo, cuando vimos los múltiplos y cuando vimos los submúltiplos, lo que me decía es que un hectómetro es igual a 100 metros. Entonces, el paso 4 lo que consiste es en colocar precisamente ese conocimiento previo. Yo sé que un hectómetro tiene exactamente 100 metros. Entonces, por eso coloco en la parte de arriba 100 metros. En el caso contrario, yo no podría decir lo contrario. Yo no podría decir, por ejemplo, que un metro tiene 100 hectómetros. Eso no sonaría lógico. Aquí yo tengo que utilizar la lógica y decir entonces lo que verdaderamente es. Un hectómetro es igual a 100 metros. Entonces, ahora simplemente la operación se realizaría igual que como cuando yo trabajo con fracciones. Multiplico la parte de arriba por lo de la parte de arriba y la parte de abajo por lo de la parte de abajo. Yo sé que cuando yo no tengo nada aquí abajito, yo me imagino que hay una raya y un unito imaginario acá. Entonces ya podríamos ver 3 por 100, en este caso me da 300. Pero ¿qué unidades me quedan? Me quedan unidades de metros. Y 1 por 1, ¿qué es lo que me da? Me da 1. Y entonces en la partecita de abajo me quedaría el 1. Recordemos, primero se multiplica lo de arriba y después lo de abajo. El resultado de arriba se coloca arriba de la raya y el resultado de abajo, abajo de la raya. Y por último, hacemos una división. Porque ¿qué es lo que quiere decir esta línea que está acá? Precisamente eso, que hay que dividir. Entonces, si yo divido 300 metros entre 1, ciertamente me da 300 metros. Así entonces yo me puedo dar cuenta que si yo tengo 3 hectómetros, ya no 1, ya no serían 100, sino 300, como aquí lo estamos comprobando. Ahora, en el paso contrario, para que podamos aprender que lo podemos hacer de manera contraria, yo podría decir entonces cuántos hectómetros habría en 300 metros. Sería otro problema que podemos hacer. Entonces, hagámoslo en este momento. En este segundo problema, entonces yo estaría diciendo que tengo que pasar 300 metros a su equivalente en hectómetros. ¿A cuántos hectómetros equivalen? Recordemos otra vez, siguiendo el primer paso, ¿de dónde parto? Lógicamente del dato que me dan, por eso coloco 300 metros. Por el segundo paso, eliminar arriba y abajo. Si el metro estaba arriba, entonces lo coloco abajo para que se elimine. Tercer paso, colocar lo que me piden. Si elimino metros, entonces lo que me piden por lógica va a ser hectómetros. Lo coloco acá. Y cuarto paso, el conocimiento previo. ¿Qué conocimiento previo tenía yo? Que un hectómetro es igual a 300 metros. A 100 metros. Entonces, si realizamos nuevamente la operación, veamos cómo me da. 300 por 1 me da 300. ¿Pero 300 qué? 300 HM o hectómetros porque no se cancelará. Sobre un 1 imaginario por 100 me da 100. Y ya sé que esto al dividirse, entonces 300 entre 100 me queda 3. ¿Pero 3 qué? 3 hectómetros. De esta forma entonces yo les puedo demostrar, y hemos observado, que podemos hacerlo tanto de un lado para el otro, pero siguiendo los pasos.
Y si ustedes entienden este principio y este ejemplo tan simple, pueden entonces solucionar cualquier otro ejemplo por más complejo que sea.